Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. En este nuevo episodio de Aprendiendo del Experto voy a tener como invitado al profesor Antonio Fernández, que es veterinario, catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Las Palmas y es un experto, una autoridad mundial en el mundo de los cetáceos, de los mamíferos acuáticos. Antonio Fernández tiene muchas publicaciones en revistas de alto impacto, incluida alguna como Nature, que es una de las revistas en ciencias más prestigiosas del mundo. Antonio Fernández se hizo muy conocido a nivel internacional porque él y su grupo de investigación publicaron en Nature la causa de la muerte de cifios hace 20 años debido a unas maniobras militares en las Islas Canarias y descubrieron que la causa era posiblemente la enfermedad descompresiva, la típica enfermedad de los buzos, ¿no? Que se pensaba que esto no podía ocurrir en estos animales tan bien adaptados al ambiente marino. Sobre esto y más curiosidades sobre estos animales vamos a hablar en este episodio y a continuación ya les dejo con mi conversación con Antonio Fernández. Antonio Fernández es catedrático de Histología y Anatomía Patológica Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es director también del Instituto Universitario de Investigación de Sanidad Animal. Antonio, me gustaría siempre, como a todos los invitados, preguntarles un poco por los inicios, es decir, ¿qué fue lo que te inspiró a ti y qué fue lo que te motivó para dedicarte a la veterinaria? Si fue algo que en tu familia hubo algún veterinario, fue igual inducido por algún amigo o que tenías especial cariño a los animales de pequeño. Pues mira, volviendo muy al principio, y el principio es en la isla de La Palma y en la ciudad de Santa Cruz La Palma, a mí me recuerdan los vecinos, porque siempre andaba corriendo para todas partes, como un síndrome de esto de hiperactividad, que mi esposa, que es médico, dice que yo estoy dentro del espectro de hiperactividad. Dice, bueno, pero digo, bueno, pues ahora a los 60 años creo que no es un problema. Uh-huh. Pero siempre me veían también con relaciones con animales, etcétera, etcétera. Pero eso es en la parte o en la etapa más juvenil. En realidad, cuando me fui acercando luego a la edad de tener que salir de la isla para estudiar en la universidad y la posibilidad de estudiar veterinaria, aunque siempre estaba ahí, los recursos no estaban tan claros para poder salir fuera de las islas y evidentemente la universidad que teníamos era la Universidad de La Laguna, ¿no? Entonces, y en el contexto de La Laguna, como yo también era un buen estudiante en el sentido que decían los profesores de matemáticas, ¿no? Sí. Me daban las matemáticas, bueno, pues las matemáticas entró ahí dentro también. Pero en las últimas semanas, entre una beca de aquellas de la época casi de Franco, de las becas salarios, que eran un examen que se hacía en toda la isla y habían unas cuantas, pues me examiné. Y luego el deporte, pues también me ayudó a cubrir parte entre la beca, el esfuerzo de mis padres. Pero en ese momento, pues decidimos, en vez de ir a La Laguna a matemáticas, pues casi en el último mes decidimos ir a Córdoba. Sí. Como tenía buena nota, pues no era importante tampoco la nota. Sí. Pero decidimos a Córdoba y fui a la ciudad de Córdoba, a la Facultad de Veterinaria de Córdoba. ¿Pero veterinaria por algo en concreto que tú tenías especial afinidad? Los animales siempre nos gustaban. Mis padres tenían animales, mis abuelos tenían animales y yo, la verdad que sí, que los animales pues eran parte un poco de mis aficiones, por decirlo de alguna forma. Llegué a tener un perro y tal. Pues yo creo que el verdadero veterinario en mi familia, yo creo que tenía que haber sido mi padre. ¿Tu padre? Que ni estudió, no llegó ni a primaria, como dice el otro. Pero lo digo yo por lo que luego podemos contar, ¿no? Ah, sí.
Bueno, ya en Córdoba hiciste la carrera y tal. Me gustaría preguntarte por aquellas personas que tú recuerdas o que fueron tus mentores principales. O sea, ¿a quién, digamos, le deberías tú tu carrera si tú tuvieras que Mm, escribir un libro y decir, bueno, tengo 2 o 3 personas en las cuales yo pues le debo mucho, ¿no? En Pues tu mira, carrera. yo que soy una persona bastante emotiva, ¿no? A mí me gusta mucho esta pregunta, nunca me la hacen, pero es la pregunta que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy un defensor nato de que la historia se escribe con H. Y nosotros llegamos y estamos aquí porque nos trajo alguien, ¿no? Y los que nos han traído hasta aquí, creo que es necesario recordarlos para que se siga recordando, porque además eso es el modelo que además yo practico siendo jefe, y me ha tocado ser jefe desde muy joven y durante muchos años. Entonces, yendo a tu pregunta, quizá en la universidad, cuando estudié los 5 años de carrera, que fundamentalmente como tenía beca y baloncesto, prácticamente lo que hice fue estudiar y bueno, también me socializaba, pero no tanto. Eh, yo no tengo ningún profesor que dijera, entre otras cosas, y te va a llamar la atención, a mis estudiantes yo les digo, yo soy catedrático de 2 asignaturas, o sea, 2, la histología y la anatomía patológica, ¿no? Pues histología no fui nunca a clase, solo fui el primer día, pero como no entendí lo que me decían, digo, O sea, no me si no interesa, ¿no? entiende, no, si entiende, no entiende. Es que hay que entender las cosas. ¿Sabes? Y por tanto, un profesor tiene la responsabilidad de Hacer- transmitir. hacerte la asignatura interesante. Exacto, exacto. Y entender Claro. el qué, el por qué y el para qué. O sea, entonces, bueno. Y eso, igual que en anatomía patológica, pues también fue una asignatura que más o menos sí me enganchó un poco más. Igual que como a todos nos engancha aquellas asignaturas más relacionadas con el curar animales. Pero veterinaria no es solo curar animales, ¿no? Veterinaria es diagnosticar, tratar y prevenir lo que es la salud y el bienestar de los animales. Es un marco tan impresionante y que en este siglo se ha desarrollado de una manera brutal que nos ha entrado incluso a cuestiones hasta de base filosófica, como es, bueno, hasta dónde llegamos en la humanización del animal, que yo creo que más nos crea un problema que otra cosa. Pero en eso estamos, ¿eh? En el bienestar animal, este siglo será el siglo del bienestar animal. Bueno, cuando terminé la carrera, pues me volví a La Palma y bueno, y encontré trabajo enseguida. Vi que se ganaba dinero con cierta facilidad y dije, pero si yo no sé nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ese verano me volví a Córdoba y entonces por el pasillo, pues me encontré a un profesor que se llama Miguel Ángel Sierra, aún vive, cumple ayer 90 años, y me dijo, bueno, ¿y qué estás haciendo por aquí? Tal. Bueno, digo, bueno, pues no sé si hacer el examen de grado para tenerlo, para la posibilidad de que igual, pues si un día quiero o hacer la tesis o tal, bueno, o el doctorado, dice, bueno, vente para acá. Y me sentó ahí al lado de un microscopio, ¿no? Entonces me dio una preparación histológica y me dijo, bueno, mira esto. Y yo lo miré y ahí, bueno, okay. Y dice, bueno, ¿qué crees que es esto? Bueno, a mí me parece esto, no sé, bueno, pues esto será una lesión, ¿no? O sea, sí, una lesión, es una lesión, un granuloma tuberculoso. Digo, coño, lo miré otra vez, digo, oh, es verdad, tiene, bueno, tiene un centro de necrosis, tiene su conectivo, está encapsulado, tal. Bueno, sí, pues es un granuloma. Pero ahora te vienes conmigo. Y me llevó a una granja y estaban con un programa de control y erradicación de la tuberculosis. Y entendí para qué servían las cosas. Aquello que era un cristal con un corte histológico, pues el diagnóstico que le estaba sirviendo para establecer un control y erradicación de la tuberculosis. Y ese día se me encendió una bombilla y a partir de ese día pues soy un friki de la anatomía patológica y particularmente del uso del microscopio, que se basa en la histología y en la histopatología. Con lo cual siempre digo que si yo he podido ser catedrático de eso, que no podrán ser mis estudiantes cuando además van a clase, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues Miguel Ángel fue Miguel Ángel. un referente en eso y a partir de ahí ya luego sí tengo algunos referentes internacionales en Estados Unidos, el profesor King, y en Alemania, donde hice mis 2 años de postdoctoral, el profesor Trautwein, ¿no? O sea, y luego él es rector de la Universidad de Córdoba, no tanto en la parte
académica de formación, sino en el comportamiento humano, el comportamiento también de un líder, ¿no? Ajá. De saber, bueno, de enfocar los problemas, de ver los problemas de lejos, de planificar. O sea, eso no es anatomía patológica, pero eso me ha servido muchísimo para luego los cargos que he podido tener. Pero nunca le gané en saberme ir a tiempo de las conversaciones, o sea, que ten cuidado conmigo. Sí. ¿Y el profesor alemán, cómo se dice? El profesor alemán fue el profesor Gerhard Trautwein, que era un profesor ¿Y ya mayor. qué te enseñó Bueno, él como por su forma de ser o por su espíritu científico? Los alemanes en esa época, en los años 80, cuando íbamos los españoles allí a hacer el postdoc y tal, bueno, el concepto era un concepto muy del sur de Europa, éramos un poco lazy, ¿no? Un poco Sí, como bueno, estos son un poco, bueno, no son muy trabajadores, cuando realmente luego Alemania y todos estos países salieron para adelante gracias a la migración, entre otros españoles. Pero bueno, él desde que me conoció también yo era un full time, o sea, yo era me podían haber puesto ahí como un chino, porque yo iba 24 horas al día, estaba trabajando 7 días a la semana. O sea, al final, claro, él se dio cuenta de que nosotros íbamos allá a aprovechar, ¿no? A aprovechar el trabajo, a trabajar y luego salir y sacamos muchos resultados. Y bueno, bueno, sobre todo lo que me enseñó fue metodología, el método científico. O sea, hay que tener una hipótesis, una hipótesis. Mi tesis fue de hipótesis. Bueno, una hipótesis, luego saberla plantear adecuadamente como una metodología científica. Bueno, unos objetivos, bueno, pero el método, particular método, y además con unos protocolos muy estrictos de que hay que hacerlo. Y siempre, bueno, yo siempre decía, si hay que hacer 100 pasos, 100 pasos. En cambio, cuando yo luego ya me fui a Estados Unidos con el profesor King, pues vi que la metodología allí era importante, pero se acortaba, ¿no? Sí. Perdías igual efectividad, pero un 5%, pero jugabas con el riesgo de terminar antes o de hacer antes. Era más productivo igual. Claro, claro. Exacto. Y entonces, pero cuando me vine a España, pues hice la combinación entre una y otra, y nuestro carácter español y ahí se hizo una combinación que a mí me ha dado muchos resultados. ¿En Estados Unidos en qué universidad estuviste? Yo en Cornell University, en Nueva York. Ahí estuve. Ahí hice la combinación entre lo alemán y lo americano, y creo que, bueno, luego ahí conseguí, bueno, pues vi la practicidad también de nuestra especialidad, por al fin y al cabo, esa es la especialidad de patología veterinaria, ¿no? Bueno, tú te has especializado dentro de veterinaria, que es una disciplina muy amplia. Obviamente te has especializado en el tema de los mamíferos marinos, los cetáceos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tienes, según he visto en PubMed y por ahí, tienes más de 200 publicaciones y incluso publicaciones en revistas muy importantes como Nature y Science, etc., ¿no? O sea que tienes un peso internacional dentro de este área de la veterinaria, ¿no? Para la gente que nos escucha, que no es especialista, ni yo tampoco lo soy, aunque me he tenido que mirar algo para esta conversación, explícanos qué son los cetáceos. Ya, bueno, a mí siempre me gusta partir de la base de que yo soy veterinario y nuestras competencias profesionales son las de la salud y el bienestar animal. Por tanto, en ese contexto, la palabra animal es nuestra fuente de conocimiento y donde le devolvemos el conocimiento. Entonces, cógeme un invertebrado o cógeme la ballena, ¿no? Yo estoy ahora intentando también, antes de, no sé, bueno, creo que siempre estar estudiando también hacer patología en vertebrados. Pero yo empecé con las aves. Hice mi tesis en adenohipófisis, fíjate tú. Pasé luego en Alemania, trabajé con bóvinos, o sea, con vacas, y trabajé con cerdos. Luego volví a España, trabajé con cerdos y con rumiantes. Vine a Canarias, empecé trabajando con las cabras. O sea, luego pasé necesariamente aquí
¿Dónde están los animales? ¿Y dónde hay más animales? En el mar. Y realmente fui moviéndome en cierta medida para que también la facultad de veterinaria tuviese un sentido, que es una de las preguntas que nos hacen siempre. ¿Qué hace una facultad veterinaria en una isla? Sin un sector primario. Pues bueno, pues ahí comienzan los animales marinos y comienzan, entre otros, los cetáceos. Y los cetáceos no más son, por una parte, son esos mamíferos marinos que todo el mundo quiere. Porque son las ballenas, son los delfines, son las marsopas. Aquí no tenemos marsopas, pero ballenas y delfines. Las ballenas son aquellas que tienen barbas, como la que se tragó a Pinocho, ¿vale? Que no tiene dientes. Y luego están los delfines, que son todos esos que tienen dientes. El cachalote es un delfín, la orca es un delfín, y luego todos esos delfines, entre otros, los que ven en los parques, que es una especie de 80, ¿vale? Hay casi menos de 20 especies de ballenas, con las balins significa en inglés barbas, tener barbas, y luego pues unas 60 más de odontocetos, que son los que tienen dientes. Bueno, pues esos son los cetáceos, y ahí empieza nuestro interés, porque entre otras cosas, Canarias, en sus mares, tiene reconocidas más de 30 o 31 especies. O sea, eso significa más de un 33% de especies de cetáceos en el mundo. Y la hace un punto tan interesante como que será difícil salir en determinados puntos de Canarias al mar y no encontrarte con los cetáceos, que para mí pueden ser de los primeros canarios o la Canaria, porque al fin y al cabo tenemos que ponerlos a los dos ahí. A mí me gustaría, me interesa bastante la evolución humana, ¿no? Y siempre me ha despertado curiosidad que todos procedemos de un ancestro común, parece, y que hemos ido evolucionando y que la vida se originó en el mar y que después del mar algunos animales marinos transformaron sus aletas en extremidades y empezaron a invadir la tierra, ¿no? ¿Cómo se produce ese tipo? O sea, ¿qué tipo de ancestro común hay entre un mamífero terrestre y un mamífero acuático? Es decir, ¿fueron estos cetáceos antes terrestres o fueron animales acuáticos que no llegaron a adaptarse al terreno? Mira, yo me gusta contarle a los estudiantes con sencillez estas cosas. Bueno, imagínense ustedes que los cetáceos en el mar terminan evolucionando a partir de un artiodáctilo. ¿Qué es un artiodáctilo? Bueno, pues simplemente pongo un ejemplo. Una vaca, un cerdo, o bien un hipopótamo, un camello, que son los más próximos que están en todos estos estudios que hacen la gente que sabe de verdad de esto, porque yo sí tengo claro que esos animales, la pregunta es, ¿cómo terminan en el mar? Digo, bueno, pues póngale sentido común. O no había que comer en la tierra, o bien alguien se los quería comer a ellos. Y entonces se meten en el mar. Y entonces pasan de un medio terrestre a un medio acuático. Y en la vida, ¿qué hay que hacer? ¿Y cuáles son las 3 funciones principales que hay, hacia las que hay que estar preparado para sobrevivir? Comer, comunicarse y reproducirse. Entonces vamos a ver, ¿cómo se logra eso en un medio acuático? En un medio acuático donde a partir de los 10, 15 metros ya no vemos nada. Bueno, pues empiecen ustedes a quitarse estructuras que nos sirvan para nadar rápido, porque también en el mar alguien te podrá comer, ¿no? Entonces empiezas tú y terminas transformando unos miembros en aletas. La verdad que con los cetáceos tú tendrías pocas posibilidades profesionales, porque pelo no se quieren poner. Los únicos que les quedan son cuando nacen, y son 3, y cuando en alguno que aparece. O sea, vamos a ver, el pelo lo perdieron totalmente, ¿no? No hay animales acuáticos con pelo. Bueno, sí hay, los mamíferos marinos, claro, todos los pinípedos, no, pero no los delfines y las ballenas. Pero los otros sí, bueno, claro, los demás sí, porque con el tema de la temperatura se protegen, etcétera. Pero, por ejemplo, órganos externos, los pabellones auriculares, eso molesta, desapareció. Por ejemplo,
el reproductor colgando por alguna parte, eso para adentro. O sea, vamos a ver, los testículos son intraabdominales, ¿vale? Claro. Las mamas están metidas justo, bueno, casi están en el subcutáneo y salen los pezones cuando tienen que salir, cuando la cría le presiona y entonces sale el pezón para darle... O sea, realmente su morfología se ha adaptado pues prácticamente a esa morfología hemodinámica para poder nadar mejor, nadar más rápido, para poder sobre todo para poder alimentarse. Y además han desarrollado sistemas en los que si a partir de 10, 15 o 20 metros no vemos, pues habrá que utilizar otra forma de o comunicarme y sobre todo encontrar el alimento o de no chocar con alguien. Y ahí se desarrolla lo que se llama un biosonar, que es que con el sonido... Tú utilizas el sonido, emites el sonido choca contra cualquier estructura, lo recuperas y lo recuperas a través de la mandíbula, a través de una grasa que se llama grasa acústica, pasa al oído y en el oído se transforma esa señal en una señal de física neurológica. Y entonces, o sea, por la grasa de la mandíbula. Claro, es una grasa acústica. Entonces, la realidad es que el biosonar natural de un delfín es lo que luego... ¿Estos animales están continuamente entonces haciendo ruido bajo el agua? Están haciendo su sonido, están haciendo el sonido que le corresponde por cada especie, que es la gran pregunta de los biólogos, de intentar entender lo que están diciendo. En realidad, con altas, medias y bajas frecuencias se comunican a una velocidad y en unas distancias tremendas. De ahí que en el mundo actual, donde el océano ha dejado de ser ya silencioso, el océano está lleno de actividad humana, claro, están enmascarando el instrumento o el método o lo que es la comunicación entre estos animales, con lo cual ahí están distorsionando el medio. Yo siempre lo digo, es como una discoteca cuando nos íbamos, sobre todo cuando era joven, ¿no? Y ahí me entendía mejor, ahora no la soporto, vamos. Claro. En fin, y además soy imposible de escuchar y de comunicarme con nadie, y de ese ruido medioambiental que hay. Y ahí empieza un poco el mundo actual con la actividad humana que está distorsionando también los entornos, que eran entornos, pues evidentemente silenciosos, ¿no? Sí. Ya lo que decía Gusteau, ¿no? El mar, pero el mar ya no ha dejado de ser silencioso, ¿no? Tú decías antes que debajo de 15 metros ya todo es oscuridad. Ya empieza a ver oscuridad, ¿no? Y además en zonas donde realmente pues, es más profundo. O sea, que estos animales, digamos, en esa zona, al no ver, pues digamos que se orientan exclusivamente por este mecanismo por el biosonar, de ultrasonido, ¿no? Por el biosonar. Pero es que además lo más fascinante de esto es que hay animales de estos que bajan a 1.000, 2.000 y 3.000 metros. ¿Tú te puedes imaginar eso? A nosotros cuando nos enseñaron en el instituto que cada 10 metros una atmósfera de presión, yo me puedo imaginar ahí, pues no sé, pues sería un papel tan fino, pues eso estaría destruido, ¿no? Que cómo se ha tenido que adaptar anatómica y fisiológicamente esos animales en su evolución, ante tu pregunta, como para poder ir a esas profundidades, correcto, pues a alimentarse, ¿no? O sea, y ahí está lo que otra de las premisas que muchas veces, pues en ese contexto del animal es nuestra especialización muchas veces, porque nos especializamos en animales. ¿Cómo empezar a entender al animal? Pues hay que empezarlo a entender con el hecho de que la función hace la forma. ¿Está? Ponte en el medio acuático e intenta comer, alimentarte y reproducirte. Y ahí vas a empezar a entender la forma... Adaptarte al ambiente. Exacto. Cómo ha evolucionado el animal. Pero ya no solo como animal, sino luego los sistemas y aparatos, como incluso tus órganos también han ido evolucionando para ser mucho más eficaces funcionalmente, ¿no? Te quería preguntar, cuando tú le haces una autopsia a un animal de estos y ves sus órganos internos, ¿son muy parecidos a los humanos? Sí, me ha encantado que hayas dicho autopsia, porque a mí en esto, la necropsia puede ser el término más correcto incluso en humana, pero nosotros decimos, para adaptarnos, e incluso en el lenguaje, autopsia animal, ¿no? Y yo siempre le digo a mis estudiantes, igual cuando un día como clínico, pues igual se te muere un animal, ¿no?
y necesitas saber más, porque al fin y al cabo, ¿cómo ha aparecido la patología, la anatomía? Pues de los clínicos que decían, pues yo no sé, tendré que mirar ahí dentro a ver si realmente lo he hecho bien o lo he hecho mal, ¿no? Es como tú, cuando estás haciendo tu especialidad y quieres saber, pues igual resulta que un paciente las cosas no va bien y quieres mirar un poco más adentro, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí, pues en eso, realmente, si le pregunta al dueño si quiere, ¿podría hacerle la autopsia a su animal versus podría hacerle la necropsia? En un 25% o 30% de posibilidades, el dueño, preguntándole por autopsia, te la va a hacer. Le pregunta por necropsia, no te la vas a hacer. ¿Visto cómo esto es el lenguaje también es importante? Es importante, Y sí. tú cuando vas dentro del animal, por supuesto, es un mamífero, Mm. y las adaptaciones que tiene son adaptaciones fundamentalmente al medio acuático. Mm. A poder, por ejemplo, el pulmón colapsar para que en profundidad no pase más nitrógeno a sangre y no haga embolismo graso, o sea, para que no forme burbujas dentro de la sangre, que es como el buceador cuando rompe su perfil de buceo. Correcto. Sí. O bien en otros órganos, por ejemplo, como el riñón, que realmente tiene que estar filtrando, pues bueno, date cuenta de que estos animales no beben agua, o sea, vamos a ver, ¿cómo se hidratan estos animales? Se hidratan a través de las presas. Las presas, los pescados llevan un componente alto en agua y ese es el agua. ¿Ah, sí? Ese es el agua. O sea, ellos no van a un charco a beber agua, ¿entiendes? O sea, son adaptaciones importantes, pero siempre con el objetivo de que viven en un medio acuático y siempre con el objetivo de alimentarse mejor, reproducirse mejor y comunicarse mejor. A partir de ahí también hay subobjetivos, pero básicamente si entendemos esto así, de esta forma escalonada, que es lo que yo digo, pues probablemente no nos tenemos que estudiar 400 folios para aprobar un examen, ¿no? Igual hay que estudiárselos para aprobarlo, pero luego con que nos quedemos con un folio o dos tenemos para luego vivir y ser buenos profesionales. Ajá. Y lo que te comentaba, los órganos son parecidos. Entonces, el cerebro, por ejemplo, Igual el de cerebro. de una ballena de que pesa 2 o 3 toneladas, no sé. El cerebro es absolutamente igual. Por ejemplo, las orcas tienen unos cerebros comparativamente. Además, son cerebros de una complejidad anatómica muy parecida o igual o mayor que los humanos. De ahí que de los cerebros que se estudian para la anatomía comparada, para la neuroanatomía comparada, etcétera, etcétera, los cerebros de estos animales que además tienen comportamientos complejos. Vamos a ver, pues hay quien dice que, bueno, lo llama inteligencia, vamos, en realidad, los mamíferos marinos concretamente, y concretamente dentro de los cetáceos y de lo que son los odontocetos, están colocados en una posición donde hay un debate incluso que va mucho más allá en el tema de hoy de los conceptos que tiene el animalismo, el conservacionismo, lo que es el ecologismo, o sea, el cómo entender los animales en el contexto de un ser más, ¿vale? Un ser en un ecosistema donde nosotros somos los animales que nos creemos la cúspide de todo, ¿eh? Sí, pero O sea, claro. esto hoy entra en un debate que, bueno, quizás yo creo que eso sí merecería un podcast para Sí, alguien sí. que de verdad sepa de estas cosas. Sí, pero bueno, yo he leído y siempre se ha dicho que los delfines es uno de los pocos animales que se mira a un espejo y se reconoce. Sí, está. O sea, Eso, que tiene conciencia de lo que es. ahí está. Por eso es uno de los animales que se está utilizando en este contexto, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, ante todo este debate, que es un debate mucho más, puede llegar a ser incluso hasta filosófico, ¿eh? Y lo es en sí mismo. Yo es de las cosas que respeto mucho, porque yo llego a un límite en el que, no quiero dejar de perder la objetividad de que yo lo que veo, como digo yo, son órganos, tejidos y células, ¿vale? Y entonces, si lo miro en los órganos, tejidos y células, como tú lo has preguntado, de un humano, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Entonces, pero eso va mucho más allá y todo es absolutamente, sin duda, mucho más complejo que, exacto, que las mismas células, las células constituyen tejidos, los tejidos constituyen órganos, y luego la complejidad de órganos o de sistemas tan complejos como puede ser el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que precisamente en estos animales a mí me fascina, porque
porque yo, cuando uno de estos delfines vara en la playa, ¿no? Y vara vivo, ¿no? Y entonces todo el mundo pues te va allí a salvar a Willy, como digo yo, ¿no? Sí. Realmente lo que hacen es matarlo. Y te lo digo desde el punto de vista de la patología. Cuando dices vara, perdona, porque no, ese concepto no lo ese tengo muy claro. Que... Cuando dices vara quiere decir que el animal, por lo que sea, está enfermo y se arrastra hasta la orilla y no puede salir de allí, ¿o? Exacto, es la aproximación a costa o el que termine en la playa, o sea, ya en una superficie sólida como puede ser la arena, bueno, o la piedra, bueno, eso es parar. O sea, también eso es un poco más amplio porque a veces se ven varios animales o un animal cerca y también se dice que está en una situación de varamiento. Bueno, a lo que voy... en relación a lo que te comentaba anteriormente, es al hecho de que yo me imagino, si fuese un delfín, llego a la playa y me veo ahí la gente corriendo a intentar, pues lo que ellos piensan que es salvarme, yo miro y yo creo, si existen los extraterrestres, yo creo que el delfín debería tener la idea de decir, yo, ¿quiénes son estos, no? Está asustado y... Entonces el sistema nervioso periférico de estos animales es de lo que es la lucha o la huida, o sea, ese sistema muy, muy relacionado con todo el tema vasovagal, o sea, el tema de la descarga de adrenalina. En esos animales, te lo digo porque nosotros luego hacemos la autopsia, luego tomamos las muestras y miramos los órganos, están completamente destruidos. Órganos como los músculos, tienen una miopatía de captura, o sea, la contracción es tan brutal que rompe y hace mioglobinuria, que es destruir el músculo y esa mioglobina va al riñón y el riñón te lo bloquea y muere. Entonces, claro, cuando tú ves eso, dices, ¿qué hacemos nosotros intentando salvar a este pobre? Lo que hay que ponerlo en el agua cuanto antes y salir, los que tenemos que salir corriendo para que dejarlo en paz somos nosotros. Sí. De ahí, para que veas tú, cómo es que a veces tenemos el sentimiento de que estamos salvando y lo que estamos es realmente provocando unos mecanismos que conllevan la muerte más rápida o unas consecuencias irreversibles para la posibilidad de que ese animal se recupere. Antonio, uno de los... me imagino que estarás cansado de contar siempre el tema ese de las maniobras militares y todo aquello, pero es que no me puedo resistir porque fue un tema tan fascinante y oí una conferencia que diste sobre este tema que me pareció alucinante en el TED. Sí. Entonces, bueno, para que la gente lo entienda, de repente hace como unos 20 o 22 años o así, una gente que están pasando por la playa en Fuerteventura o en Lanzarote, no sé dónde fue, se encuentran 12 o 14 delfines o sifios varados, algunos con pinta de muertos, otros no, en las playas, ¿no? Y de repente te llaman a ti y dicen, oiga, ¿y qué es lo que ha pasado aquí? Que es que cuéntame un poco la historia esa y cómo llegaron ustedes a las conclusiones hasta llegar a descubrir cuál fue el problema, ¿no? Mira, ahora me he recordado que en inglés history se escribe con H, story se escribe sin H y con S. Entonces, yo ya, como los mayores y los que vamos para viejos, combino la history con la story, ¿vale? Porque realmente me motiva, ¿no? Entonces, ha sido capaz de mezclar en la pregunta lo mismo. Cuéntame la story, pero también con history, ¿vale? Pues con cosas que realmente... O sea, entonces, mira, esto ha sido realmente lo que nos cambió la vida, no solo a mí como patólogo, sino en cierta medida a todo mi grupo. Hoy hay 25 allí trabajando en cetáceos. El instituto tiene hoy somos Centro Mundial de Referencia en Patología de Cetáceos, como yo digo, de la Organización Mundial de la Sanidad, que cuando estudiábamos veterinaria decíamos, la Organización Mundial de la Sanidad, fundada en 1924 o algo así, mucho antes que la Organización Mundial de la Salud Humana, tiene sede en París. Bueno, nosotros no estudiábamos de memoria por si caían en el examen, ¿no? Bueno, pues ahora somos miembros de la directiva ahí gracias a esto, ¿no? Bueno, en fin, a lo que vamos. En Fuerteventura, un 24 de septiembre, pues no, eso como casi como el cumpleaños. ¿24 de septiembre de qué año fue? Del 2002.
como si fuese un cumpleaños, porque nosotros ya cumplimos años, muchos en algunas y menos en esto. Sí. Entonces nos llama y dice, bueno, mira que hay una ballena ahí en la playa. La playa estaba llena de gente, vamos, extranjeros, pues tú sabes que Fuerteventura no hace 50 años que mandaban a la gente a reflexionar allí, ¿no? O sea, 60, ¿no? Ahora ya vamos de vacaciones. Todo. Entonces, hay una maniobra. O sea, y eran ballenas, no eran delfines. No, sí, no. Yo he dicho ballena es story. Ahora te voy a contar la history. Ok. Y entonces, porque tú lo dijiste bien, dice, delfines, sifios. Es que los sifios son delfines. ¿Por qué? Porque tienen dientes. Okay. Solo tienen 2, pero tienen dientes. Entonces, bueno, o tienen alguno más, pero tienen. Entonces, estamos, para que tú veas, ya diferencias ballena, barba, delfines, dientes. Bueno, mira, aquí hay un montón de ballenas muertas. Dice, ¿tú crees que los militares están matando a las ballenas? Y digo, ¿pero qué ballenas? Dice, sifios. Digo, ¿y eso qué es? O sea, no sabía yo lo que era un sifio. Vamos, para que tú veas, como en 20 años hemos aprendido también mucho. Bueno, ahora hemos hecho más autopsia de sifio que nadie, pero medio mundo. Bueno, en fin. Entonces ahí empieza la historia. Y entonces, claro, nosotros lo que hicimos fue además sin saber, lo hicimos hasta mal, porque no hicimos la autopsia, hay que hacerla arreglada, viendo todos los órganos, viendo el animal bien por dentro. Nosotros lo que se hizo allí fue cortarle la cabeza y mandarla para Gran Canaria en un barco. Lo que hicimos de verdad bien las fue... cabezas. Las cabezas. ¿Y el resto del cuerpo? El resto simplemente se hizo un poco por encima y miraron. Pero al final, después de los estudios de todo esto, realmente, y se establece que estos animales lo que mueren es porque vimos hemorragia en el cerebro. Lo que está claro que para morir hay órganos que son vitales de verdad y si los lesiona, porque el cerebro, una hemorragia en el cerebro, ¿sabes qué? Y una hemorragia en el estómago, ¿bien, sí o no? ¿Y estaban muertos los animales cuando habían algunos llegaste? Flotando, vivos, pero terminaron muriendo. Y esa es una característica también de lo que al final se terminó de concluir. En aquel momento no, incluso después, porque han ocurrido muchas más veces, y ahora os contaré que el año pasado ya hemos tenido lo mismo en Mediterráneo. No aquí, pero por las medidas que aquí se tomaron. Bueno, al fin y al cabo, para resumir, después de muchas investigaciones, los barcos llevan unos sonares. Fíjate tú, ¿quién le iba a decir a los delfines que su biosonar había sido copiado para una tecnología militar? Porque al fin y al cabo, los sonares antisubmarinos no es más que un sistema que emite sonido para detectar los submarinos y lo recibe y lo coge con un hidrófono. Como si lo tuviese en la mandíbula. Pues. Para que tú veas cómo al final lo que ha perjudicado a estos animales es lo que ellos han enseñado a los humanos, que es tener un sistema que utiliza el sonido para detectar, comunicarse y hasta para alimentarse. Bueno, total. Esos sonares que van en los barcos y que lo que hacen es intentar detectar dónde están los submarinos, en el sur de Fuerteventura, donde se hacían muchas maniobras de estas, pues bueno, donde además hay cañones de 2 y 3.000 metros, el mejor sitio para los sifios, porque esos son animales de profundidad, pues cuando las maniobras empiezan y empieza a emitir el sonido, los sifios, y esto es una cosa que ahora pues es hipotética, pero es interesante, emiten sonidos que aunque no se sabe, no se dice exactamente cuál es su frecuencia, pero es prácticamente la misma frecuencia que la que emiten las orcas. Y no hay animal al que le tenga más miedo nadie en el mar que las orcas, empezando por los sifios. Por lo tanto, no se interpreta que... Pero no son de especies parecidas. No tiene nada que ver. No, son cetáceos también. Sí. Son cetáceos también, pero estos son muy tranquilitos, muy, muy introvertidos, por decirlo así. Se dejan ver poco, están siempre en profundidad y le tienen miedo. Total, esa es una hipótesis que se maneja ahora porque las frecuencias que utilizan los sonares antisubmarinos se parecen mucho a las... O sea, que el sifio, digamos, detectó unas ondas que ellos se creían que eran orcas. Algo así, vamos para historiarlo un poco y se sigue con esa hipótesis, pero bueno, sean o no, lo que está claro es que cuando la escucharon, estos animales lo que sí entraron en una situación de pánico, ¿no? Y entonces pues empezaron a nadar y estos animales, como se demostró luego, tienen un perfil de buceo muy estereotipado, incluso no pueden romper su perfil de buceo como igual si lo hacen los cachalotes, los calderones, que también estaban en esa zona, pero ninguno apareció muerto, ¿no? Y se ha visto con investigaciones en las cuales luego se pusieron
sistemas electrónicos para ver cuál es el perfil de buceo de un cachalote, de un calderón. Y de los sifios lo que hacen es van a mucha profundidad y además buena velocidad, pero cuando suben tienen que subir despacito. Como si un buceador tuviese que ir descomprimiendo. Entonces, si en esa situación rompen su perfil de buceo, entran en una enfermedad de buceo. ¿Cuál es? La enfermedad descompresiva. Claro, cuando nosotros hipotetizamos eso, casi nos matan porque había un dogma. El dogma es que los mamíferos marinos, concretamente los cetáceos, durante esos 60 millones de años evolucionando, habían perdido habían desarrollado sistemas o sistemas evolutivos para evitar padecer enfermedades de buceo. Que sería lo lógico pensar. Que sería lo lógico. Pero ¿cuál es la base de la enfermedad descompresiva? La presencia de burbujas en la sangre o en los tejidos. Pero que estaba lleno de burbujas. Bien, entonces ahí fue cuando, luego nos fuimos a Estados Unidos, a la Comisión de Mamíferos Marinos, y se hizo, con la Navy, con los Armada, con los también, con las empresas que buscan petróleo y gas, porque ellos utilizan los mismos sistemas acústicos para mapear los fondos. Bueno, pues ahí mostramos que aquello eran burbujas, o sea, que aquello era igual que lo que le pasa a un buceador cuando rompe su perfil de buceo y le da una enfermedad compresiva y termina muriendo, o bien porque aparecen burbujas en el cerebro, o bien porque sufre un colapso cardiovascular, porque las burbujas es como si le pones gas. Tú dentro de un sistema se bloquea. Y eso es lo que se veía. ¿Qué pasó? Que ahí nos hicieron preguntas difíciles de contestar, pero en 20 años las hemos contestado todas. Y en 20 años se ha demostrado que la enfermedad descompresiva es posible que ocurra no solo en sifios, sino también en otras especies. Y por curiosidad, una vez que ustedes hicieron ese descubrimiento, tirando para atrás, ¿se dieron cuenta de que en otros sitios había pasado lo mismo? Totalmente. En Bahamas en el año 2000 había ocurrido lo mismo. Y no se había claro, desde los años 60-70 que empiezan a utilizarse los sonares de media frecuencia en las armadas para detectar submarinos, se vio que coincidían que en determinados sitios donde se habían hecho maniobras o había habido maniobras más de guerra o más de ejercicios navales, había ocurrido la presencia de varamientos masivos además de sifios. Concretamente, en Fuerteventura ya habían sido descritos anteriormente y además ya estaba apuntado que durante las maniobras o coincidiendo espacio-temporalmente con las maniobras también aparecían muertos. Ya. ¿Qué ocurre? Que aquí, después del 2004, y estos trabajos sirvieron para la Unión Europea, establece una resolución no vinculante de evitar la utilización de sonares antisubmarinos donde hubiese estos animales. España y Canarias establecieron una moratoria desde el año 2004. No se utiliza más sonar alrededor de Canarias, en las 50 millas, especialmente en las islas orientales. Y desde entonces no ha habido nunca más varamiento masivo de sifio. En cambio, el Mediterráneo, que está absolutamente militarizado y cada vez más con el tema, ya sabes, ¿no? De Ucrania, del otro, donde hasta los chinos hacen maniobras, cada rato aparecen. Donde nos han llamado más veces para verlo, en la parte de Grecia y para allá ha habido problemas. En la parte ahora con el tema de estos conflictos que hay, donde todo el mundo se está vigilando a todo el mundo, incluso en la parte sur de España, en el Gibraltar el año pasado, hace un año y medio, hubo varamiento de sifio. O sea, la verdad que si yo fuese un cetáceo, de los sitios donde no me gustaría vivir es en el Mediterráneo. Ajá. Interesante la historia esa. Antonio, tenía aquí apuntado una curiosidad. ¿Se ha secuenciado el genoma de algún cetáceo? ¿Sí? Los turcios está secuenciado. Yo no tengo mucho conocimiento de eso. Sí sé, porque sobre todo sabes que los turcios son esos delfines que ves en los parques. En los parques. ¿Te acuerdas de, no sé, tú, de mi edad? Flipper. Flipper, me acuerdo de Flipper. Flipper que yo, Flipper es un turcio que también... Y luego en la Armada de los Estados Unidos, en San Diego, tienen un montón de flippers de estos que yo creo que eran de los que... En los hoteles, sí. Yo estuve en un hotel de Bahamas que tenía allí su
su delfinario y nos bañábamos. Pues con esos los flippers, delfines. esos son Flippers. son todos de la familia de flipper. Bueno, son todos Y turcios, esto se ¿no? ha secuenciado. ¿Y qué tiene que haber como, pues, yo qué sé, un 90 y pico % Como de los ma- genes similares con humanos, me imagino, Hasta ¿no? donde yo llego, evidentemente de los que tienen un porcentaje altísimo Altísimo. también, pero bueno, como los mamíferos, ¿no? En general, los mamíferos todos tienen unos porcentajes altísimos. En realidad, claro, esa es otra de las vías en las que, claro, estos animales donde son animales, pues bueno, con esas características, sobre todo, pues bueno, que al final, pues bueno, el propio Flipper, ¿no? El propio Flipper nosotros lo interpretábamos como, bueno, sí, que podía ser un amigo nuestro disfrazado allí de delfín, ¿no? O sea Claro. que en realidad ese es un tema muy apasionante, ¿no? El tema del siglo XXI y esa combinación por especies y particularmente con la entrada en particular del bienestar animal que ha entrado incluso con legislación, ¿no? Pero yo creo que con legislación que igual es demasiado horizontal porque yo creo que las especies son muy diferentes de animales. Ujú. No es lo mismo tu perro, tu gato, que bueno, que al final, pues bueno, es Sí. casi como le pones el nombre y el apellido tuyo, que los cerdos de la granja de un señor, o que las vacas de otro, o que el caballo de otro, o que la fauna silvestre. Pero también es importante decir que para ese señor que tiene los cerdos, o sea, los cochinos en su casa o en su granja, él realmente es como su familia también, ¿eh? Ujú. ¿Eh? Mira, por curiosidad, cuánto suele vivir un animal de estos, un cetáceo? ¿Y cuál suele ser la causa principal de muerte? Bueno, pero aquí puedes tener desde delfines de 30, 40, 50 años hasta las ballenas que han descubierto algunas con más de 100 años de la época de los balleneros que todavía tienen clavado algún arpón, Arpón, sí. ¿vale? Entonces, eh, son animales muy longevos, por eso también son buenos modelos. Nosotros hemos visto que estos animales también sufren enfermedades neurodegenerativas y evidentemente también muchas patologías asociadas a la edad, ¿no? El Al envejecimiento. aging, ¿no? Al envejecimiento. Y por Claro, eso, por ejemplo, nosotros hay una de nuestras colegas que trabaja también en nuestro instituto, está ahora trabajando en el envejecimiento vascular y el modelo son los cetáceos. claro. Y otros hemos visto las mismas lesiones neurodegenerativas con amiloidosis vascular, placas neuríticas, o sea, las bases morfológicas del Alzheimer Del en Alzheimer humanos lo puedes ver también lo vemos en estos animales, en estos animales de en mucha edad, ¿no? delfines, claro. Mm. Y bueno, Y la causa principal de muerte suelen ser accidentes o son las pesca, más yo qué sé. son las más llamativas. Vamos, Sí. el tema cuando colisiona algún cachalote aquí, pues bueno, es lo más que llama la atención, pero lo que no se puede poner es un examen como yo vi, la causa de la muerte de todos los cachalotes en Canarias es la colisión. Eso no es verdad, no es así. Ahora bien, también es verdad que son muy llamativas y nosotros pues tenemos mucha receptividad, sobre todo al impacto de la actividad humana sobre animales que no solo que son mediáticos y además que están dentro de nuestro crecimiento, incluso en los de nuestra época flipper, ¿no? Entonces, Sí. bueno, más ahora, ¿no? Cuando además son animales pues, pues muy queridos. O sea, pero dentro de eso tenemos que ser científicos. O sea, vamos, en Canarias, cuando eliminamos el sonar, en la época del sonar, uno de cada 3 animales lo teníamos en el contexto de actividades humanas, particularmente actividades del sonar, las colisiones, la interacción con pesca, algunas contaminaciones claras, o sea, de macroplásticos o lo que sea. Pasamos ahí, quitamos el sonar y pasamos a uno de 3 de actividad humana. Y en la actualidad estamos ahí incluso bajando el tema de la actividad humana, si bien está claro que la actividad humana en todo el medio acuático se está incrementando. Es difícil evaluar el papel de los contaminantes y la bioacumulación y el efecto de los contaminantes que van al mar y que realmente afectan a largo plazo a la salud de cada individuo, porque aquí hablamos de cetáceos, pero yo creo que igual dentro de ellos tienen nombres y apellidos también. Al final el individuo también, porque el animal joven es un animal, el animal subadulto es otro, el adulto otro y el viejo otro. Al fin y al cabo,
si nos movemos en ese contexto, lo que es claro es que estamos en un contexto donde si acaso uno de cada 4 es actividad humana, los otros 3, ¿de qué se mueren? Pues se mueren igual que nosotros, se mueren de envejecimiento, de edad, las enfermedades infecciosas son importantes, importantes, las enfermedades infecciosas son muy importantes, la mortalidad neonatal es alta, pero como en casi todas las especies, difícilmente diagnosticable, ¿vale? Porque luego hay mortalidad de interacción entre ellos, porque al final unos a otros también se dan golpes. En fin, yo lo dejaría hoy por hoy en 1 de cada 4 muere por actividades derivadas de actividad humana y otros 3 por lo que llamamos causas naturales. Que realmente esos animales que mueren por causas naturales no los ves, o sea, no varan, ¿no? En un porcentaje muy alto no. Esa es una gran pregunta. Los animales varados, ¿qué porcentaje representan de los que mueren? Y yo creo que es un porcentaje muy bajo, porque muchos mueren en el mar, otros son predados entre ellos y otros a veces mueren y se van al fondo. Vamos a ver, el porcentaje altísimo, pero yo creo que en ese contexto son fundamentalmente de enfermedades naturales. O sea, lo que son patologías naturales. En la actividad, en general, aquellos de actividad humana, no sé por qué, pero los terminamos detectando más porque también es verdad que hemos puesto mucho más ojos en lo que es la vigilancia sanitaria, y en la vigilancia cada vez tiene más ojos puestos no solo en la tierra, sino también en el mar, ¿no? El otro día leí una noticia que, bueno, que es un poco sensacionalista y a veces mediática, ¿no? Que descubriste un tesoro de 500.000 euros en un cachalote, ¿no? El ámbar gris. La curiosidad del ámbar gris sí que eso ¿qué crees? Explica esto. Eso es tan natural como una caca petrificada, una caca claro, un fecaloma. Es un fecaloma en términos de lo que y la gente básicamente, bueno, pues básicamente sí se petrifica una caca. Ahora bien, se puede petrificar porque la tienen flotando en la playa, pero si no eres capaz de eliminarla y eso se te mantiene dentro, se va acumulando. La gente lo entiende mejor, ¿sabes cómo? Como un cálculo renal. Eso es. Como un cálculo renal. Al final, un poquito igual no te... Pero eso se va acumulando. ¿Pero es una obstrucción intestinal? Claro. Entonces, esto es tan básico como que los cachalotes, su principal alimento son los squid, los calamares. Parece mentira este palmero. Y los calamares son de tamaños importantes, claro. Y con unos picos. El pico de calamar, ¿tú has visto el pico de calamar? Lo duro que es. Claro, cuando coges un calamar y si se te queda lo que es el pico ese, pues eso es pura queratina. Eso es como un diente de duro. O sea, claro. Entonces, él digiere el calamar, pero los picos eso lo que hace es los elimina, o bien a través de las heces, o sea, porque hace caca, o bien en un momento dado, algunos incluso hasta lo puede vomitar. Bueno, pues bien, imagínate tú que por razones que en este momento, pues yo creo que son sobre todo de algún problema digestivo, porque como todos pueden tener problemas digestivos, porque solo el 1% de los cachalotes desarrollan ese tipo de piedra, o sea, ese tipo de cálculo. Entonces, si es 1%, tenemos que ir al individuo, ¿no? Porque seguramente ellos, en un momento dado, esos picos quedan enganchados de la mucosa del intestino, en el intestino, y a partir de ahí forma un núcleo y se va depositando, se va digiriendo esa queratina, se va acumulando igual más más picos, y así, porque al fin y al cabo la piedra que tengo empieza a mirar y hay picos de ese, ven trocitos de pico. O sea, que eso es como el núcleo del fecaloma ese, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo del ámbar gris? ¿Eso qué es? Bueno, ese ya luego, eso es toda esa digestión que se hace ahí, toda esa piedra que se va formando, que por capas y tal y cual, al final lo que tiene es ambarina. O sea, es uno de los productos químicos que se pueden sacar ahí, ese producto que es un estabilizador de los perfumes y que se viene utilizando, ahora luego te dejaré un vídeo de 5 minutos que te va a encantar de la historia, se viene utilizando desde tiempos, bueno, de cientos de años en los países árabes, en fin, tiene mucha ¿Y lo sacan de los cachalotes? Lo sacan de ahí, lo sacan de esa piedra que a veces se encuentra
flotando, porque al final lo eliminan, y en nuestro caso no fue capaz y produjo una obstrucción y provocó lo que yo llamo un megacolon tóxico, que también está descrito incluso en humanas, y a partir de ahí pasaron bacterias, enterobacterias a la sangre, y el animal no muere de esa obstrucción, muere de la septicemia, de 3 enterobacterias que terminan haciendo una septicemia. Claro, y es de lo que muere el cachalote. Y terminó varando en una playa, curiosamente de esas playas donde no nos dejaban ir a bañar de cuando éramos pequeños, en La Palma, que es en el norte, pero una playa preciosa, que es la playa de Nogales, en el ayuntamiento de Punta Llana del norte de La Palma. Bueno, y ese producto pues tiene un precio desorbitado. Bueno, a mí nos han ofrecido de cantidades mucho más de lo que tú has comentado, pero esa piedra desde el principio, bueno, yo sabía que tenía un valor importante, pues desde el principio lo que hicimos fue donarla a la isla de La Palma y esperamos a ver cómo, ahora después de las investigaciones que estamos haciendo, para determinar exactamente la calidad, porque ya vino un investigador inglés para ver lo que es el que está analizando y ha dicho que claramente, porque muchas piedras que encuentran flotando en la playa no es ámbar gris. No es ámbar gris. Esto claramente, pues entre otras cosas, porque lo sacamos de dentro de la ballena, ¿no? No, de la ballena. En este caso no es una ballena. De nuevo es un delfín porque es un cachalote. Sí. Bueno, Antonio, quería preguntarte por tus momentos eureka. Los momentos eureka los definía Severo Ochoa como aquellos momentos que tiene todo investigador en el cual tiene una máxima emoción cuando hace algún descubrimiento o algo, ¿no? Esos momentos en los cuales recuerdas siempre porque se te puso el corazón a 100. Y yo creo que, bueno, la mayoría de los que han hecho investigación, y seguro que tú también, recuerdas perfectamente esos momentos de máxima emoción que le llamamos momentos eurekas, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos eureka tuyos? Bueno, pues vamos a tirar para atrás. Yo creo que en Alemania, cuando funcionó un anticuerpo que estaba utilizando para ver antígenos de virus en las neuronas del cerebro de unas vacas, que es una enfermedad vírica, mira dónde estamos ahora. Esa una. O sea, que viste que funcionó. Que marcaba... que miré y vi las neuronas como si viese el cielo estrellado. Todo porque era una técnica de inmunofluorescencia y era como las estrellas, exacto, de no ver nada durante meses, de repente todas brillaron a la vez. O sea, eso, exacto, ¿no? Mirar por el microscopio y ver y decir... Eso es un máximo de emoción, eso exacto, seguro. Total. Y ver como de todo oscuro durante decenas de veces que iba al microscopio y de repente una hace así, ¡pam! Y se encendieron todas las estrellas del cielo que eran básicamente las neuronas llenas de virus. Esa una. Dos, cuando luego ya estaba en España y me llamaron para decir que esos resultados eran publicados en la mejor revista de patología veterinaria del mundo, que era la American Veterinary Pathology Journal, ¿no? ¿Y qué artículo fue ese? Ese artículo era la distribución en la neurona de un virus no citopatogénico en vacas, lo que representaba que los terneros podían ser infectados intrauterinamente, nacer sanos, pero llenos de virus, no desarrollaban anticuerpos, por tanto no podían ser chequeados epidemiológicamente. O sea, y la vaca ese ternero podía ir por todo el mundo y con las técnicas habituales exactamente, no sabías que estaba infectado. Pero no tenía la enfermedad. No, y a partir de esa es una enfermedad que luego se transforma en lo que se llama enfermedad mucosa. A partir de los 2 años podían desarrollar lo que se llama la mucosa, dice, una enfermedad de las mucosas, que es cuando el virus cambia de no citopatogénico, no es bueno, porque no es bueno, pero cambia malo.
Y entonces desarrolla la enfermedad. Por tanto, es una enfermedad difícilmente controlable. Y ustedes Porque, descubrieron el mecanismo ese. sobre todo, que además se acumulaban las neuronas y además no tenía efectos sintomatológicos nerviosos, ¿no? Cuando se publicó ahí. Y luego, evidentemente, luego en otras etapas, bueno, cuando nos publicaron en Nature, bueno, que además fue una historia también interesante desde el punto de vista humano, porque el trabajo era nuestro y particularmente el primer autor en el artículo tenía que haber sido yo, pero el colega inglés con el que publicamos unos resultados también, que él decía que eran parecidos a los nuestros, pero en delfín, no en sifio, lo unimos y ahí no lo aceptaron el trabajo. Y él me dijo que comenté antes, que era un colega inglés, me dijo, hombre, me explicó, dice, si yo publico en Nature, tengo una posición de senior scientist. Eso era permanente. Y yo ya era catedrático. Y dije, bueno, pues tú el primero, yo el último. Y entonces eso, bueno, fue un momento también de eso. Bueno, que yo creo que publicar el último hoy día es el senior exacto, author, era el senior. En cualquier caso, era una cosa muy... Y ese fue el de los descubrimientos de los sifios. El del sifio, el tema de la enfermedad descompresiva y las maniobras. Y luego, evidentemente, el último fue que con más de 60 años estar dentro de un cachalote y cuando ya todo el mundo se había ido y el agua del mar te pasaba por encima y la Guardia Civil decía que teníamos que tenía que salir del sifio, pues yo dije, no, yo termino, porque a mí mis jefes alemanes me enseñaron a que el método hay que llevarlo hasta el final. Y en el último corte, cuando ya llegaba casi al ano, en el último corte salió la piedra. La piedra, el ámbar gris ese famoso. Que si no lo hubiese hecho hasta el final, no lo hubiese encontrado. Lo hubiera perdido. Interesante. Antonio, ya para ir acabando, te voy a hacer unas preguntas un poquito ya más personales y tal. La investigación en España, ya desde la época de Ramón y Cajal, cuando uno lee su libro de reglas y consejos, lo crítico que era con la investigación en España, lo poco productivo que era la ciencia aquí. Bueno, y en eso todos sabemos que se ha mejorado muchísimo y que talento científico en España no falta, pero sí que no podemos compararnos con la productividad científica de otros países, sobre todo centroeuropeos, norteeuropeos y anglosajones, ¿no? Y americanos. Entonces, ¿qué defectos le ves a la investigación en España? Y tú que llevas tantos años en la universidad, ¿cómo crees que habría que cambiar las cosas para mejorarlo, ¿no? Bueno, yo creo que por intentar resumir, porque también lo quiero ver históricamente, he tenido responsabilidades también en la universidad como vicerrector de investigación y viendo el sistema concretamente, bueno, hay un sistema regional, yo siempre lo quiero ver desde regional, nacional, internacional, pero hoy el mundo está absolutamente globalizado. Absolutamente globalizado. Los países claramente que tienen o que llevan el conocimiento desarrollado a través de la ciencia a lo que es la practicidad de resolver problemas y los temas claramente de innovación y particularmente a los grandes retos, ¿no? Actuales, ¿no? Que son fundamentalmente, pues entre otros, el energético, ¿no? La sostenibilidad, todo este tema de lo que está ya claramente el cambio climático, o global. A mí me gusta llamarlo global porque al fin y al cabo los responsables son los de dos patas y los responsables de intentar ver cómo se soluciona también. Por tanto, me gusta, y lo aprendí así por otros compañeros que no son de mi especialidad. Entonces, yo creo que hace falta una mayor sinergia. Yo creo que, porque la sinergia desde la base de los investigadores pueden optimizar también los recursos. Porque lo que sí es claro, cuantos más recursos tú pongas económicos, seguro
que la ciencia va a producir más conocimiento y va a poder resolver más preguntas a través del desarrollo, o sea, lo que es la tecnología, el desarrollo y particularmente la innovación, que yo siempre lo he querido entender muy simple como cambiar para mejorar o para resolver problemas. Entonces, si nos vamos ya al ámbito de las inversiones, evidentemente España invierte pues la mitad o mucho poco, menos claro. que Europa. Sí. Y dentro de Europa, Canarias pues invierte pues incluso mucho menos. Pero también yo me gustaría exponer que falta también mucho liderazgo para realmente lograr esa sinergia para también optimizar recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, incluso a niveles locales o regionales, y ya no digamos nacionales, estamos haciendo o intentando hacer lo mismo, respondiendo las mismas preguntas en 5 comunidades autónomas diferentes, que es el mismo, entiendo yo, el mismo país. Sí. Y dentro de la misma autonomía, igual en 2 universidades o en 3, cuando no son públicas y privadas, o dentro de la universidad en 3 laboratorios, ¿vale? Y a veces dentro del laboratorio en 2 despachos. Entonces, yo no, o sea, vamos a ver, yo soy crítico, pero al mismo tiempo entiendo que hemos mejorado sustancialmente. Vamos. Porque ya te comentaba antes, en los años 80, cuando fui a hacer pues mi postdoc a Alemania, pues nos veían así como los del sur, ¿no? Y ahora mismo España capta tantos proyectos europeos como cualquiera de los países. Entonces, a lo que voy, que sin duda lo que no podemos perder es la crítica, pero a mí me parece que la parte de las sinergias para ser más eficiente y optimizar recursos, que además siempre son pocos, es la clave de que podamos hacer algo estando en lugares donde a veces no estamos ni en el mapa. Yo siempre he dicho que el día que nos hicieron un centro de referencia de los mamíferos marinos, concretamente los cetáceos, en la Organización Mundial de la Salud Animal, pues yo creo que nos pintaron en el mapa, ¿no? Entonces no podemos perder eso, porque a veces no es llegar arriba, sino mantenerse. La colaboración es fundamental, pero hace falta poner desde luego más recursos y también que el investigador tenga una carrera más estable. Porque lo que no puede ser también es que un investigador con 40 años todavía no tenga una estabilidad, ¿sabes? Y mucha gente se tenga que marchar fuera. Totalmente. Yo creo que yo he tocado la parte más de organización, más logística y de infraestructura. Pero, vamos a ver, la base de todo es el investigador o la investigadora, vamos a ver, puesto como veterinaria. Son las veterinarias, porque son el 80%. Sin duda eso. Ahora bien, yo creo que ese es un concepto que si no hay carrera investigadora donde la gente vea la luz al final del túnel, a mí me parece, bueno, todos los que tenemos hijos, bueno, yo a veces la gente me dice, oye, pero si yo me gustan los cetáceos, No, aquí puedes estar 3 meses, pero a partir de 3 meses te tenemos que pagar algo, porque hay que vivir de esto, porque me parecería no solo injusto, sino que al final son gente tan bien preparada, porque lo que sí es verdad, que las generaciones están muy bien preparadas, a veces para las pocas oportunidades que van a tener, por supuesto, luego, claro, ¿dónde van a buscarlas? Donde también las hay. Pero también te digo, el mundo hoy es globalizado sin fronteras y particularmente en los temas de la ciencia, ¿no? Y claro, lo que no podemos hacer es, generar frustración. Yo dije una frase hace muchos años, cuando fui vicerrector, nos querían dar un número de becas muy alto para investigación y yo, pues bueno, atendiendo un poco a las características nuestras, dije, bueno, pues igual vamos, no nos des tantas, danos menos y vamos a ir poco a poco incrementando. Entonces, alguien dijo, joder, es que, ¿por qué no aceptas todo ese dinero? No, bueno, ¿por qué? Porque, y tú lo has dicho, vamos a ver, para conseguir una beca de investigación tienes que tener el mejor expediente de tu promoción, ¿vale? Te la dan. Te pegas 4 años haciendo la tesis. Termina la tesis y entonces te mandamos fuera 2 años o 3 años al extranjero. Pero cuando vuelve, se acabó. No puede ser. Entonces,
Ese fue el titular de prensa. Fue: yo no quiero asumir la responsabilidad de llevar a la frustración a los mejores expedientes. Entonces, claro, si el sistema no está adecuado para dar oportunidades, yo simplemente lo que le pido es que cada uno se ponga o en la situación de ese mejor expediente o en la situación del padre que tiene el mejor expediente en su casa. Vamos a ver, ¿eh? Entonces a mí me parece que, bueno, todo ha mejorado. Sí, que hay cosas muchas que hay que mejorar, y particularmente lo que está claro que también queda ahí una interfase entre... No todo va a ser investigación básica, hay que integrarse, hay que integrar en las empresas, en meter la investigación, la ciencia en las empresas, la tecnología, la innovación, porque hoy, al fin y al cabo, la palabra que utilizamos es innovación, porque a veces parece que lo del investigador, pues una cosa que está encerrada ahí en su famosa torre de cristal y tal, ¿no? Bueno, pues utilicemos la palabra que quiera, pero esto es un sistema y es un puzzle donde hay muchas piezas. Lo que hay es que integrarlo para que realmente igual alguien que empieza haciendo una tesis en la universidad pues termine siendo pues un profesional con su doctorado en una empresa privada. Sí, está claro. Antonio, fuera de la ciencia de la universidad, ¿qué aficiones tienes? Mira, yo hasta hace poco estaba jugando pachangas al baloncesto, pero básicamente porque, ¿sabes por qué? Porque era lo que se suponía que hacía medio bien, bueno, nunca lo he hecho, en cualquier caso. Disfrutado porque yo siempre he sido una persona de deporte colectivo. A mí me ponen a correr y solo, y el aburrimiento me mata, ¿sabes? Sí. Pero me voy con unos amigos y encima juegas contra ellos y te pasas cada vez más discutiendo el 95% del tiempo, que básicamente no es más que otra forma de descansar. Relajarte. O sea, que el baloncesto sigue siendo deporte. Sí. Ese sigue siendo, aparte de que tengo un hijo que sigue jugando, ahí ya está un poco ya de salida. Pero y luego, que disfruto mucho también, porque, también me gusta de vez en cuando hacer alguna terapia desde la grada y pegar algún grito. Tienes que oír uno de los podcasts que hice fue a Carmelo Cabrera. Ah, pues es uno de mis ídolos, claro. Y mío. Sí. Entonces, cuando yo era niño, adolescente, yo recuerdo siempre la emoción que tenía al ver los torneos de Navidad cuando andaba las vacaciones y jugaba en Madrid contra él. Y Carmelo Cabrera era un crack, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de contactar con alguien y vino y tenemos un podcast grabado. Carmelo se adelantó a su totalmente. Carmelo hoy hubiese sido un NBA, ¿no? Como Chacho. Yo realmente, hubiese sido una estrella. Una estrella de la NBA sin duda. Sin duda, porque él... o sea, su entorno era entorno NBA. Además su talento, ¿no? Las cosas que hacía, pues son cosas que tú dices, esto es cuando tú dices, pues esto, lo que te comentaba antes, de aquellas personas que tienen algo que está, que a veces dicen, es que realmente pues no se puede ni explicar, pero lo tienen y ya está. Y si encima hay alguien que es capaz de entenderlo y desarrollárselo, pues entonces ya da dos saltos cualitativos, ¿no? Carmelo, tú dices los torneos de Navidad, bien, pues no teníamos allí ni tele, pero cuando íbamos a casa del vecino a ver la tele, pues sobre todo íbamos a ver los partidos también de primera división y también cuando venían al Náutico, a Tenerife y tal, o sea que, en fin, sí, hay mucha historia en blanco y negro ahí, que que han marcado nuestras vidas. Recomiéndanos entonces algún libro que te haya inspirado o que te haya gustado, ¿no? Y si quieres yo te recomiendo alguno para que leas también. Pues mira, yo ahora simplemente hay un libro que es un poco la saga de ver cómo ha ido evolucionando una serie de distintos autores sobre los derechos de los animales. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, y en eso estoy básicamente siempre con un espíritu de open mind, ¿no? De tener la mente abierta, pero siempre analizándolo como un espíritu también bastante crítico, ¿no? En una época importante
para lo que se viene. Yo básicamente es por, bueno, por dar la oportunidad a entender mucho mejor, pues bueno, a lo que somos, ¿no? Que somos biodiversos, ¿no? Y esa heterogeneidad, para poder entender a los demás, pues hay que ponerse en su sitio, ¿no? ¿Has leído alguna vez algún libro de Jesús Mosterín? No. Él es un filósofo español, murió hace pocos años y era de los que siempre acompañaba a Rodríguez de la Fuente. Mira. Tiene unos libros extraordinarios sobre los animales Ya. y comparativamente con los humanos, etc. Bueno, son libros de divulgación, pero escritos por un filósofo que sabe mucho de ciencia y de ciencia básica. Son extraordinarios. Ya, mira, recuerdo que yo creo que a mí me parece que igual que la histología la llega a entender, el profesor de filosofía que tuve en el instituto, yo creo que o sea, no lo entendí. O sea, y como no lo entendí y luego nadie me ha hecho entenderla, quizá mi mujer me ha hecho entender algunos conceptos, pues, o sea, no he ido a profundizar en ello. Pero yo creo que me hubiese pasado igual, ¿no? Si hubiese entendido mejor, sobre todo el explicártelo, el qué, el cómo, el porqué de la filosofía, yo creo que hubiese sido un friki de la filosofía e igual no un patólogo veterinario. No te hubiera. Pues Antonio, muchas gracias por esta conversación y enhorabuena. ¿No? Y un agradecimiento por haber puesto a Gran Canaria en el mapa mundial de la ciencia de los animales acuáticos. Bueno, tú sabes que lo importante ahora mismo es las ciencias veterinarias, porque a mí ya no las llamo veterinarias, sino las ciencias veterinarias, y bueno, y que tenemos presente y futuro ahí en la ciencia veterinaria con un scope mucho más amplio que el que yo conocí cuando empecé en esto, ¿no? Y eso es lo que significa caminar hacia adelante. Gracias. Las conclusiones o el take home messages de este episodio es el siguiente. En primer lugar, recordar que los delfines, las ballenas, entran dentro del grupo de los llamados cetáceos, que son mamíferos marinos, es decir, son mamíferos como nosotros, como los humanos, pero que evolutivamente se han adaptado a las condiciones acuáticas, al medio marino, y por consiguiente han perdido sus extremidades. La forma de estos animales parecen peces, pero no lo son. Es decir, tienen pulmones, tienen que salir a la superficie para respirar y tienen un cerebro también muy parecido al cerebro humano. De hecho, siempre se ha dicho que los delfines es de los animales más inteligentes que existen en la naturaleza. También son animales muy longevos, lo que les hace ser un modelo de investigación del envejecimiento. En segundo lugar, me parece fascinante el descubrimiento de la muerte de los sifios tras las maniobras militares en Canarias hace 22 años, que fue realmente lo que hizo popular a este grupo de investigación del profesor Fernández en la Universidad de Las Palmas. Al parecer, se debió la muerte a la enfermedad descompresiva de los buzos, es decir, que el sonar submarino de los barcos despistó a los sifios que entraron en pánico y subieron rápidamente a la superficie pensando que posiblemente eran orcas que le iban a atacar. Y como consecuencia de esta subida tan repentina, pues sufrieron las embolias gaseosas de la enfermedad descompresiva que les produjo la muerte. Por último, me parece también curioso el tema del ámbar gris, que se encuentra en el 1% de los cachalotes. El ámbar gris no es otra cosa que fecalomas, es decir, una especie de cálculos que se producen en el tubo digestivo, que a veces puede producir obstrucciones intestinales e incluso la muerte de estos animales. Pero el ámbar gris, la curiosidad es que es una sustancia muy codiciada en la industria de la perfumería.
que se utiliza como disolvente en los perfumes y tiene un gran valor incluso económico. Y aquí el doctor Fernández nos comentó el descubrimiento del ámbar gris en una disección de un cachalote muerto que se estaba varado en las playas de una de las Islas Canarias. Y nada más, esto ha sido todo el episodio de hoy. Espero que les haya entretenido y dentro de 2 semanas subiré un nuevo episodio con un nuevo investigador invitado en el podcast Aprendiendo del Experto.